hay muchos marcadores de imagen, muy pocos validados. Validados en realidad solamente está la volumetría y el PET con glucosa, que son imágenes metabólicas. Como veis, hay muchos más marcadores, muy prometedores, pero pendientes de validación. Y por otro lado, tampoco conocemos cuál es la mejor combinación de medidas, la más eficiente para darnos un diagnóstico con el mínimo gasto que antes pues, también se mencionó. Los objetivos más importantes en investigación ahora desde el punto de vista de Alzheimer es identificar, como os decía, la mejor combinación para mayor eficiencia, también teniendo en cuenta la seguridad, la accesibilidad, porque puede haber marcadores que son muy caros o que no lo hay más que en un punto muy lejano de un país y no se puede ir toda la población a ese punto. Luego hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que validar los nuevos para saber si realmente funcionan bien o no. Y este esquema que tenéis aquí yo creo que pone un poco de manifiesto qué pasa con la enfermedad y qué pasa con los marcadores. Aquí veis cómo va evolucionando la enfermedad a medida que las proteínas se van depositando. Hay un largo periodo asintomático que puede durar 15, incluso 20 años, y luego está el periodo en el que nosotros hacemos el diagnóstico, que es el periodo de demencia. Hay unos criterios con estas letras tan largas, que son los que se utilizan para diagnosticar a un enfermo de probable Alzheimer. Ya sabéis que el diagnóstico de certeza solo lo da la necropsia y la gente no se suele dejar hacer una necropsia todos los días. Con lo cual, tenemos el problema de que el diagnóstico durante la fase de demencia es poco eficiente. ¿Cuál es nuestro target? Pues es este estadio en el que os decía que el paciente está empezando a tener algunos fallos sin llegar a estar demente. Pero claro, aquí el diagnóstico no se puede hacer tan fácilmente, pero parece que utilizando algunos datos clínicos y sobre todo marcadores, podríamos conseguir llegar a diagnosticarlo con una cierta eficiencia. ¿Y qué marcadores tenemos? Pues como antes también se dijo, pues tenemos marcadores más estructurales, que lo que miden son volúmenes del cerebro o de trozos de cerebro, o marcadores más funcionales, que lo que miden son pérdidas de función a través de estudios de metabolismo o de estudios de perfusión, y pérdidas de función en sitios típicos pueden ser muy característicos de, en este caso, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo, que hemos dado datos hace muy poco, que estamos procesando, es medir el volumen de una de las estructuras clave en el Alzheimer, que es el hipocampo, que es una especie de formación parecida a un hipocampo, de ahí su nombre, que está en el lóbulo temporal y que mediante software automático nosotros podemos aislar los dos, el izquierdo y el derecho, y medir exactamente su volumen. Y podemos hacer lo mismo en gente con supuesta patología. Y podemos pues ponernos a comparar qué pasa con esos hipocampos. Y efectivamente ocurre que a medida que empieza a haber enfermedad, lógicamente el hipocampo se hace más pequeño porque la enfermedad empieza por ahí. Y curiosamente, en la fase intermedia, en la de deterioro cognitivo leve, que hay dos tipos, no voy a entrar en cuáles, se produce una mayor variabilidad que cuando tenemos la enfermedad y tenemos los controles. Pensamos, se sabe que en este saco no solo hay enfermedad de Alzheimer de comienzo, sino hay gente que tiene una depresión y no tiene mucha memoria y va al médico diciendo no tengo memoria y va al saco del deterioro cognitivo leve, pero luego nunca desarrolla un Alzheimer, o hay gente que está perdiendo memoria de forma fisiológica, que se preocupa, pero que realmente tampoco tiene un Alzheimer, o a lo mejor desarrolla un Alzheimer 10 años más tarde, pero no en los 2 años siguientes, que sería el target para tratar. Bueno, pues hemos visto que aquí hay que trabajar más, que tendríamos que disminuir esa variabilidad, probablemente añadiendo otra variable que nos despeje si aquí hay dos poblaciones diferentes mezcladas, que probablemente sea lo que ocurre. Eso en cuanto a la estructura, y eso midiendo una sola cosa, que se pueden medir muchas partes del cerebro distintas y utilizarlas como distintas variables. Pero también tenemos la imagen funcional, que a veces nos da información donde la estructural no llega a darnos nada evidente, como son, como os decía antes, pues las imágenes metabólicas con PET o las imágenes de perfusión con resonancia magnética. Y otro de los marcadores que también se pueden usar, en vez de medir la función de la sustancia blanca, mide de alguna manera la función de la sustancia gris. Es lo que llamamos la conectividad. Y puede que encontremos áreas en donde esa conectividad, esa anisotropía esté perdida, aunque nosotros en el estudio estructural no veamos absolutamente nada. Y por eso estamos empezando a probarlo en Alzheimer y veis que este mapa de anisotropía de un paciente sano de 70 años y este enfermo de Alzheimer también de años similares, vemos cómo la pérdida de anisotropía que viene coloreada en rojo es evidente. Y por último, ya muy rápido, otro marcador que nos da un perfil bioquímico de cualquier zona del cerebro que pongamos es la espectroscopia. La espectroscopia no nos puede dar imágenes, pero lo que se analiza básicamente es el espectro, y valorando el área de cada
pico de cada metabolito, sabiendo cuál es por la localización en el eje inferior, podemos saber más o menos el perfil bioquímico del cerebro. Y sabemos que en la enfermedad de Alzheimer es muy típico que se pierda el metabolito N-acetilaspartato, que es un marcador de neuronas. Aquí veis cómo baja drásticamente comparado con el normal, y sin embargo aumenta el metabolito mioinositol por razones diversas que no voy a entrar. Luego, ¿cuáles son las perspectivas? Pues si los objetivos son definir mejor el envejecimiento para conocer mejor qué es lo normal, para que esto nos sirva para hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, en la que sabemos que vamos a necesitar clínica más biomarcadores, pues tenemos que emplear nuevos marcadores más eficientes, tanto estructurales como funcionales. Necesitamos un proceso de datos muy eficiente porque cada día se complica más, y desde luego nuevos enfoques en el tratamiento de datos, porque la imagen es solo una parte. A eso hay que añadirle proteómica, genómica, medidas neuropsicológicas y medidas médicas y demográficas. Como veis, este es un buen caldo de cultivo para que podáis jugar a muchas cosas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.